Hola, buenos días. Les envío un saludo. Hoy vamos a tratar el tema correspondiente al miércoles 26 de agosto. Vamos a ver el día de hoy el cálculo de tres prestaciones de ley. ¿Sí? Viene siendo el cálculo de la PTU, la prima dominical y la prima de antigüedad. Vamos a comenzar con lo que nos menciona la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este capítulo 8 trata todo lo referente a esta prestación, ¿sí? En el artículo 117 nos menciona que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Se fijan, únicamente entendemos con este artículo que va a existir esta prestación de entregarle la famosa PTU a los trabajadores si la empresa tiene utilidad. ¿Sí? En caso de que no haya utilidad, pues no existiría esta prestación en ese caso. Luego, el artículo 118 nos menciona que para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Y pues todo esto de entregar esta participación lo hacen con la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país. Luego, el artículo 119 nos dice que esta Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y siguientes. Este porcentaje del que participan los trabajadores en la utilidad de la empresa es el 10%. Ahorita vamos a ver ahí el cálculo. Bueno, dice que este porcentaje va a constituir la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Y nos menciona que para los efectos de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo, se considera como utilidad en cada empresa la renta gravable, ¿sí? O la utilidad fiscal o el resultado fiscal. Son sinónimos de renta gravable. Y esto va a ser de conformidad con las normas de la ley del ISR. O sea que ese 10% de lo que yo voy a participar a mis trabajadores, lo voy a determinar en base a la utilidad que me resulte conforme al cálculo, la base que utilice yo para calcular el ISR, a esa base yo le voy a sacar el 10% y esa cantidad va a ser la que voy a repartir entre mis trabajadores. Luego el artículo 121 nos dice que los trabajadores tienen derecho a formular objeciones a la declaración que presenta el patrón ante Hacienda. Aquí en pocas palabras, pues nos menciona que si el trabajador está inconforme con el resultado fiscal o con la utilidad fiscal que obtuvo la empresa, pues se puede inconformar. Y aquí viene todo el procedimiento de cómo puede llevar a cabo esa inconformidad. Luego después aquí en el artículo 122 nos dice que cuál es el plazo o el tiempo en el que nos deben de entregar a nosotros como trabajadores dicha participación de esas utilidades. Dice que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. El impuesto anual se refiere al ISR, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Bueno, aquí nos menciona que las utilidades, el reparto de utilidades no nos da una fecha en específico, no nos dice el 31 de mayo más tardar debes de recibir tu prestación de PTU. No nos lo menciona, pero sin embargo con estos 60 días y sujetándose a que
van a correr a partir de que se presente la declaración anual. Pues ya más o menos tenemos una fecha para poder entregarle a nuestros trabajadores esas utilidades o que los trabajadores estén en posición de exigir el pago de esta prestación. Sabemos que el ISR pues lo pagan aquí en nuestro país tanto personas físicas como personas morales. Entonces, si aquí nos está diciendo que tenemos que sujetarnos a 60 días después de haber presentado la declaración anual, sabemos que personas morales presentan su declaración anual más tardar el 31 de marzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas morales entregarían esta prestación a más tardar en el día último de mayo, porque dice 60 días. Entonces, si la declaración la presentamos el 31 de marzo, la obligación nace a partir del 1 de abril. Entonces tenemos todo abril, es que serían 30 días, y todo mayo, ¿verdad? Bueno, ahí son 61 días, pero ya ven que para varias cosas se manejan los meses de 30 días. Entonces, personas morales entregarían la PTU a más tardar el día último de mayo. Y personas físicas, ellas presentan su declaración a más tardar el día 30 de abril. Entonces, los 60 días corren a partir del 1 de mayo, sería todo mayo, y a más tardar el día último de junio, las personas físicas deben de entregarle esta prestación a sus trabajadores. Y pues aquí nos menciona que no importa que haya alguna objeción de los trabajadores, de todos modos se debe de llevar a cabo el reparto de la utilidad a los demás trabajadores. Luego, el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo nos explica cómo es a grandes rasgos el procedimiento que vamos a seguir para poder calcular cuánto le vamos a dar de utilidad, cuánto de ese 10% le vamos a repartir a cada trabajador. Nos menciona que la utilidad repartible se dividirá en dos partes. Aquí ya vamos armando el cálculo. Entonces, ese 10% que yo obtuve de la utilidad fiscal de la empresa, ese 10% lo voy a partir en dos. La primera parte se va a repartir por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados. Entonces, la primera parte la voy a tomar en base a días trabajados de cada empleado. Si, por decir, todos los trabajadores que hayan laborado el año completo, pues se van a llevar su parte, ¿verdad? Y los que hayan trabajado la mitad del año, por así poner un ejemplo, pues se va a sacar una proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que el que laboró todo el año, de ese año que se va a repartir la utilidad, pues le va a tocar más, y el que trabajó menos días de ese año, pues le va a tocar menos. Y luego nos menciona que la otra parte, la segunda parte, se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador prestado durante el año. Pues una parte la van a ganar los trabajadores por cuestión de los días laborados en el año, y la otra por el monto de su sueldo total del año. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y aquí es muy importante también que pasan cosas como con el aguinaldo. Trabajadores que ya tienen muchísimos años en la empresa, pues piensan que por ese motivo pues se les va a entregar más cantidad de utilidad, y pues no, aquí la antigüedad en la PTU pues tampoco no es relevante. Si tenemos dos trabajadores que uno laboró todo el año completo 2019 y tiene un año de antigüedad en la empresa, y tenemos otro trabajador que tiene 20 años en la empresa, de ley a los dos les correspondería pues no la misma utilidad, porque a lo mejor el que tiene 20 años gana más y el que tiene un año pues supongamos que gana menos, pero esta regla que marca el artículo 123 en cuestiones de repartir, de la forma de repartir la primera parte y la forma de repartir la segunda parte, pues les aplica igual a los dos trabajadores. A mí me ha pasado mucho que a veces
me hablan, oiga, pero es que tal trabajador me está diciendo que por qué casi le tocó lo mismo que al que tiene un año, que quién sabe qué. Y le digo, no, pues es que no se trata, el cálculo no se trata de esa forma, sino que se tiene uno que ajustar a lo que menciona la ley y pues ya tiene uno que explicarles, pero siempre en lo que es aguinaldo y esta prestación de la PTU siempre salen esas cosas de que porque yo tengo más trabajando que mi compañero y todas esas cosas. Y sería hasta aquí. Ah, no. Luego ya pues el artículo 124 nos vuelve a mencionar que el cálculo va a ser por cuota diaria. Y dice aquí el 125 que para determinar la participación de cada trabajador se van a observar las normas siguientes. Después de que ya nos dijeron cómo vamos a determinar el cálculo, va a ser el 10%, en base a ese 10% lo voy a sacar de utilidad fiscal por el 10%, esa es la cantidad que voy a obtener, que es la que voy a repartir a mis trabajadores. La primera parte va a ser en base a días laborados por el trabajador y la segunda en base al monto total de sueldo del año de cada trabajador. Y ahora el 125 nos dice cómo es que tenemos que seguir todo un protocolo para hacer esa entrega de PTU con más claridad ante los trabajadores. Dice que se va a formar una comisión donde esa comisión va a estar integrada por número de personas igual. Es decir, se va a hacer tipo una junta, asamblea, donde va a estar un grupo de personas que representan al patrón y por otra parte va a estar el mismo número de personas que representan a los trabajadores de la empresa, ¿sí? Entonces, ahí los representantes por parte del patrón tienen que mostrarle a los representantes de los trabajadores la declaración anual, que pues esto sí se me hace un poquito pues agresivo, ¿verdad? Tienen que darle copia a los representantes para que vean cómo se determinó la utilidad del ejercicio y de dónde se obtuvo el monto de la PTU que se les está repartiendo, así como pues un reporte donde se les muestra el cálculo de cuántos días laboró cada trabajador y cuánto sueldo obtuvo durante ese año cada trabajador. Y pues ahí se hace el debate, ¿verdad? Tienen que pues llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, pues ya se entra en el procedimiento de objeción por parte de los trabajadores y esto lo hacen ante la Junta de Conciliación, perdón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y pues se tienen que llevar pues todos los elementos, ¿no? Los trabajadores tendrían que comprobar el por qué se están inconformando con el resultado de la PTU que se les va o se les piensa entregar. Y ya pues el artículo 126 nos menciona que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades empresas de nueva creación, empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, todo esto como para apoyar a la economía. Las empresas de industria extractivas de nueva creación, las instituciones de asistencia privada, el IMSS no da utilidades a sus trabajadores, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa consulta con la Secretaría de Economía. Bueno, la realidad es que pues estas figuras pues quedan exceptuadas de pago de esta prestación de PTU. Sin embargo, en el punto número 1 y 2 que menciona a las empresas, pues la realidad es que en la práctica no sucede esto. O sea, hagan de cuenta que, por decir ahora en 2020, más tardar en mayo o junio, los patrones debieron de haber entregado esta prestación. Pero la realidad es que ya no importa si es de nueva creación o no, hagan de cuenta que ya para este mes de agosto, septiembre o más tardar octubre, la Secretaría del Trabajo hace una campaña donde va a pues a todas las empresas
y deja una notificación donde pide que el patrón compruebe que realmente entregó la PTU de 2019 en 2020. Tiene que presentar la nómina de ese periodo donde se entregó la PTU. Tiene que entregar comprobantes de pago de seguro social, de impuestos sobre nómina, le piden la declaración anual, le piden papel de trabajo donde se determinó cada cantidad que se le entregó a cada trabajador, comprobantes de pago de esa PTU, si se les paga vía electrónica, pues comprobantes de las dispersiones de nómina. También se le pide el acuerdo o el acta de asamblea donde se juntó la comisión, donde se juntaron el grupo de representantes del patrón y que se juntaron con el representante de los trabajadores. En esa reunión se debió de haber redactado un documento y ese documento también no se lo piden al patrón, y todos esos documentos se llevan ahí a la Secretaría del Trabajo y ya pues con eso el patrón pues queda liberado, ¿verdad? Y prueba, da fe de que sí se le entregó esta prestación a los trabajadores. Y les digo que pues esto de empresas de nueva creación pues no lo respeta. Nada más llegan al domicilio, no, ni siquiera te preguntan si eres de nueva creación. Luego te piden así nómina, todo lo que les acabo de decir ahorita. Y a mí en lo particular pues nada más me ha tocado que llevo la papelería y pues ya no dicen nada, como que es una campaña de cajón, pero sí hay que tener pendiente de esto. Pues ojalá que a ustedes no les toque tener ya que tengan su despacho, no les toquen clientes, porque los de clientes hay de todo. Por ejemplo, yo tengo clientes pues que sí son muy cumplidos, que realmente sí dan esta prestación, pero hay otros que no, que su nómina pues no es real y que pues no están acostumbrados a dar esta prestación a sus trabajadores. Entonces yo lo que hago pues para proteger de alguna forma al patrón, cuando, dependiendo si es persona moral o física, cuando ya toca el pago de la utilidad, pues yo se la aplico en nómina. Ya él, si no se la entrega a los trabajadores, pues ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Es cuestión del patrón. Pero yo lo tengo que aplicar vía nómina para que quede en el CFDI de nómina el antecedente de que sí se entregó esa utilidad, ese reparto de utilidades, y pues el patrón saca el cheque. Igual y no sé si se los entregue, pero al menos yo por ahí me protejo porque pues ya sé que cada año va a caer una revisión, ¿verdad? Y pues si me van a agarrar así en blanco si me piden por parte de la Secretaría del Trabajo que compruebe el patrón que sí entregó la PTU, pues luego el patrón va a decir, pues para eso tengo mi contador, ¿verdad? Entonces yo con eso me protejo. En la declaración anual manifiesto pues la PTU que hay que repartir y lo aplico en nómina cuando ya es la fecha de entregar la PTU y pues ya con eso estamos ahí salvados como contadores, protegiendo pues el prestigio de nuestro trabajo. Y luego ya el 127 nos menciona aquel personal que labora en la empresa que no son sujetos de reparto de utilidades, como los directores, administradores, gerentes. Pues realmente la PTU es para trabajadores que somos simples terrenales, ¿verdad? Los que ganan los altos mandos en la empresa, pues no son acreedores. Otra cosa que no estoy viendo aquí es que, por decir, cuando la empresa tiene que entregar esta prestación a sus trabajadores, pues hay trabajadores que ya, por decir, en 2019 que trabajaron nada más medio año, ya no están laborando actualmente en la empresa, entonces el patrón tiene la obligación de agotar todos los medios de comunicación para contactar a esos trabajadores y pasen a la empresa por su prestación. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos ya aquí la declaración anual.
Déjenlo un poquito más grande. Aquí está. Aquí está manifestando este contribuyente en su declaración anual del ejercicio. En este caso va a ser del ejercicio 2019. Tiene una PTU generada de 35,713. ¿De dónde obtuvimos esos 35,713? Debe de ser el 10% de la utilidad fiscal o de la base gravable para ISR. Miren. Aquí está. Son el 10% de 357. 129 son 35,712.90. Pero ya redondeado nos da 35,713. Entonces se supone que este 10% se corresponde a la utilidad fiscal del 2019. Entonces estas utilidades, este 10% se le van a entregar a los trabajadores que hayan laborado durante 2019 y se les va a entregar más tardar, como ya dijimos, en mayo o en junio. Ahora con lo de la contingencia, pues muchos patrones se dieron buena onda porque pues como este fue tiempo y es tiempo en que pues el recurso económico está escaso, les dieron anticipadamente las utilidades a sus trabajadores como apoyo. Y otros patrones pues tomaron por ahí, ya ven que son 60 días para entregarlos. Para la declaración no dieron prórroga para presentar la declaración de personas morales. Entonces ellos forzosamente pues sí tuvieron que haber entregado la PTU en mayo. Pero para personas físicas sí dieron prórroga para la presentación de la declaración anual o hasta junio. Entonces quiere decir que se recorren los 60 días y si el último día para presentar la anual era el 30 de junio, los 60 días pues serían julio, agosto, tienen hasta más tardar ahora finales de agosto para entregar esta prestación. Se entendería, ¿verdad?, que tienen hasta 31 de agosto para entregarle la PTU a sus trabajadores, pero todo por lo de la contingencia. Bueno, aquí estoy manifestando mi PTU que voy a entregar en 2020 y también viene un apartado aquí dentro de la declaración anual donde se informa de la PTU que entregué en 2019, es decir, la PTU de 2018 que entregué en 2019. Yo me amparo con eso. Mire, PTU pagada en el ejercicio. ¿En cuál ejercicio? La PTU que pagué en 2019, que correspondía al periodo del año de 2018, fue esta cantidad. Y ya cuando llega esa revisión que les digo por parte de la Secretaría del Trabajo, pues ya con esto nos cubrimos, bueno, protegemos al patrón y pues más vale que esté así plasmado. Ya si el patrón entregó o no la prestación, pues ya no importa tanto porque pues en realidad lo que quiere la Secretaría del Trabajo es que pues se cumpla con esto. En caso de que no hiciera pues malamente lo que yo hago, ¿verdad? No es un consejo que no deben de seguir, pero pues es lo que yo hago para proteger el trabajo. Entonces, imagínense que me llega esa revisión y tengo todo esto en cero, la PTU pagando el ejercicio en cero, no tengo CFI de nómina timbrado con esa prestación, no tengo manifestada en la anual la PTU que se va a entregar, pues ahí sí se puede hacer acreedor a una multa el patrón, ¿verdad? Esto yo lo hago pues malamente como algo extra, por así decirlo. Pero ustedes busquen puros clientes bien cumplidos y buenos clientes. Bueno, entonces ya vimos así como quien dice la teoría. Les voy a compartir el ejercicio que vamos a ver. Es el mismo, es el
cálculo de la PTU de 2019, lo que se va a repartir son los, aquí está con decimales, pero en la declaración anual está como monto a repartir 35,713, ¿sí? Tengo aquí la plantilla de trabajadores que laboraron durante 2019. ¿Sí? Hay trabajadores, son todos ellos. Y aquí vamos a ver cómo se hace el cálculo. Es un cálculo pues relativamente, pues está sencillo. Yo sé que le van a entender muy bien. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que esta cantidad de PTU es un pastel. Acuérdense que es el 10% de la utilidad fiscal que declaramos en el anual. Entonces, imaginemos que esto es un pastel y lo vamos a partir en dos partes iguales, ¿sí? Una parte son estos 17,856 y la otra parte la misma cantidad, ¿no? Bueno, la ley nos menciona que la primera parte, aquí le cambio los colores. Ok, la primera parte de esa PTU la vamos a calcular en base a los días que durante el 2019 o del año en que se trate, los días que elaboraron los trabajadores en la empresa, ¿sí? Este reporte está sacado, afortunadamente, esto lo saca nada más casi en automático el sistema de nóminas, sí, pero es muy importante que tengamos conocimiento de dónde salen las cantidades. Este sistema, pues a mí me manejó que el ejercicio 2019 en nómina trabajó en base a 364 días. Todos los que tengan 364 días son los trabajadores que laboraron todo 2019, ¿sí? Hay trabajadores que tienen menos días porque eso significa que pues durante 2019 pues nada más laboraron esos días, pero con un solo día que hayan trabajado pues ya en la práctica se entiende que se les tiene que entregar esta prestación, aunque sea poquito, que sea mucho, ¿sí? Entonces, primera parte del pastel de esa PTU la vamos a repartir a los trabajadores en base a los días trabajados durante el ejercicio que se trate, ¿sí? Bueno, entonces, para saber la cantidad, tenemos que sacar un factor. Es muy sencillo, ese factor lo vamos a sacar como, sacamos una sumatoria de todos los días laborados, haciendo esta, sacamos esa sumatoria, son 4,294 días, y vamos a ir sacando una proporción, los días que laboró cada trabajador entre el total de días, ¿sí? Entonces va a ser igual los 364 días, en el caso de esta trabajadora, entre el total de días. Y borro esto para que vean. Entonces va a ser los días que laboró en el año del trabajador entre el total de días, y para que les salga así, yo nada más selecciono esta parte y se le da F4 para que les ponga el signito de peso, y eso significa que la cantidad de esta celda pues se va a quedar fija, ¿verdad? Para que no se nos mueva por ahí. Ahí nomás como dato. A lo mejor ya sabían también. Y le damos aquí doble clic y ya en automático me va a calcular la proporción de días para cada trabajador, ¿sí? Ya cuando tenemos esta proporción, pues únicamente lo que vamos a hacer es multiplicarla por la primera parte del pastel, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar este factor por la primera parte de ese pastel de PTU, ¿sí? Igual voy a dejar fija esta cantidad. Vamos a verle aquí para que... ¡Ay! No me salió.
Entonces esto es igual a este. Luego le digo que me lo deje fijo. Ahí está. Y ya nomás lo corro. ¿Sí? Si se fijan aquí en el total, en la sumatoria, me da los 17.856.45. Esta primera mitad fue en base a días. ¿Sí? Entonces ya aquí ya tengo yo que a cada trabajador le corresponde pues su cantidad según los días que laboró en la empresa. ¿Sí? Todos los que trabajaron el año completo pues tienen sus 1.513.68 pesos. Y los que trabajaron menos tiempo pues tienen su proporción. ¿Sí? Entonces hasta aquí sería la parte en donde estamos repartiendo la primera parte del pastel. Luego voy a sacar, la ley me dice que la segunda parte voy a repartirla en base al total de sueldo que obtuvo cada trabajador. Es decir, esta trabajadora durante 2019, pues el total de su sueldo en ese año fue esta cantidad y así el sistema de nómina me va diciendo cuánto ganó anualmente cada trabajador. Y igual voy a sacar una proporción. ¿Cómo la voy a hacer? Pues cada total de sueldo de vengado se refiere de que lo obtuvo hasta el momento en que duró la relación de trabajo. Si, por ejemplo, ella pues duró todo el año trabajando, fue su sueldo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y los demás, pues es en la fecha en que ingresaron hasta el 31 de diciembre, si es que estuvieron en la empresa hasta diciembre. Y si alguien entró en mayo, el 2 de mayo y salió el 31 de mayo, pues ese va a ser su salario de vengado. ¿Sí? Entonces sacamos la proporción total de sueldo, perdón, el sueldo del trabajador anual entre el total de los sueldos de todos los trabajadores. ¿Sí? Voy a borrar estos para... Aquí está, nos saca la proporción de cada trabajador. ¿Y qué vamos a hacer? La cantidad que les va a tocar en base a salarios de vengados la vamos a obtener multiplicando la segunda parte del pastel, que es en base a salario de vengado. En el pastel nos quedó un poquito... Bueno, ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta segunda parte la voy a multiplicar, voy a multiplicar la segunda parte de este pastel por el factor que determiné en base a salarios de vengados, ¿sí? Y pues la cantidad me da 2.134.40 para quienes laboraron todo el año. Si se fijan, para los que trabajaron menos, pues me hace el cálculo de menos, ¿verdad? Pues ahora sí, ¿cuánto le voy a entregar yo, por ejemplo, a esta persona, a Teresa Carolina? Pues le voy a entregar la suma. Aquí va a ser la suma de mi primer parte en base a días, primer parte del pastel, más la suma de mi segunda parte del pastel en base a salarios de vengados. ¿Sí? Son 3.648. Y así lo voy a hacer con todos. Cada quien se le va a sumar su proporción del primer parte del pastel más su proporción de la segunda parte del pastel. Y es lo que yo les voy a entregar a cada quien. Y se supone, nos pondría, que en teoría si yo sumo todas estas cantidades, pues me debe de dar la PTU que yo manifesté en mi declaración anual. Aquí ya está. Ya está la suma. Miren, son 35.702.88, varía por centavitos. Aquí son 35.712.90, varía por 2 centavos, ¿verdad? Y así sería, como haríamos el cálculo. Este reporte se presenta también en esa comisión que se hace, donde se junta el representante del patrón con el representante de los trabajadores y se les muestran todos los elementos de cómo se hizo el cálculo.
Sí, y como les digo, la nómina, ahí vamos a ver cuando estemos ya dentro del sistema de nómina que únicamente tenemos que irnos ahí a la aplicación que nos llega reparto de PTU y vamos a poner esta cantidad y el sistema, si lo tenemos bien alimentado, pues nos va a determinar automáticamente, va a hacer los cálculos de estas cantidades, ¿no? Porque ya trae ahí fórmulas, entonces no se asusten. Bueno, no sé qué, yo sé que no se asustan, son bien valientes. Entonces vamos a determinar esta prestación así, y esta prestación pues va a aparecer en el recibo de CFDI de nómina de los trabajadores en el periodo en que se les entregue esta prestación, ¿sí? Esto sería en cuanto al reparto de utilidades a los trabajadores. Ahora vamos a ver. Vamos a ver lo de la prima dominical. Aquí vamos a manejar el supuesto de que este trabajador gana 4,000 pesos cada 14 días. Su nómina es catorcenal. ¿Se recuerdan? Tenemos que sacar el salario diario. Entonces vamos a dividir el total de su sueldo entre su periodo de nómina, ¿verdad? Una catorcena pues trae 14 días. Entonces vamos a dividir entre 14 y su base de su salario diario va a ser de 285.71 y en base a este salario vamos a determinar la prima dominical. La Ley Federal del Trabajo nos dice que si un trabajador labora en domingo, porque se entiende que labora en domingo porque su día de descanso es de lunes a sábado, cualquier día de lunes a sábado él puede tomar su día de descanso, entonces por eso trabaja el domingo. Entonces, que tiene derecho a un 25% de su sueldo diario. Entonces, esta no tiene pierde. Vamos a multiplicar su 25. Bueno, su prima dominical va a ser igual al 25% de su salario diario. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar por 0.25 y nosotros tendríamos que considerar en su recibo catorcenal pues ver el periodo de esa catorcena y ver cuántos domingos se atravesaron. En este caso, supongamos que se hayan atravesado dos domingos, por decir, en esa catorcena. Entonces, aquí determinamos nada más una prima dominical. Si fueron 2 domingos, pues lo único que tengo que, supongamos que trabajó 2 domingos durante la catorcena. Se debe de llevar por ahí un papelito de trabajo donde llevemos el control de esto. Identificar qué trabajadores laboran en domingo para poder determinarles la prestación de la prima dominical. Si trabajó 2 domingos, entonces multiplicaría este resultado de la prima dominical por 2, ¿verdad? Entonces nosotros, ya no me está agarrando esta cantidad. Ya sé de dónde. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tendría que entregarle 142.86 adicionales a su sueldo por concepto de que trabajó 2 domingos durante la catorcena. ¿Sí? Entonces, en su nómina, él va a recibir sus 4,000 catorcenales más sus 2 primas dominicales. Se va a recibir 4,142.86. Recuerden que estamos haciendo los cálculos brutos. Ahorita no les estamos restando deducciones ni de impuestos ni de otro concepto. ¿Sí? Aquí el total de percepciones pues sería esto. ¿Sí? Sería este más este. ¿Sí? Él recibiría eso de prestaciones o de total de percepciones. Ahora vamos a ver cómo se calcula la prima de antigüedad. Supongamos que tenemos un trabajador que estamos liquidando porque supongamos si va a cerrar la empresa, cierra la empresa y pues lo vamos a liquidar
o pues es un trabajador no deseado y lo corremos, ¿verdad? Entonces lo liquidamos. Esta prima de antigüedad se da como tipo una indemnización porque pues estoy dejando desprotegido al trabajador porque estoy liquidando la empresa. Voy a cerrar la empresa, entonces ya no voy a poder tener trabajadores. El trabajador pierde su trabajo y entra en un estado de vulnerabilidad. Entonces por eso la ley obliga al patrón que lo indemnice, ¿verdad? Para que en lo que el trabajador encuentra otro lugar o encuentra otro empleo, pues tenga con qué subsistir en ese periodo de tiempo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo nos menciona que de prima antigüedad se le va a otorgar a aquellos trabajadores que tengan más de 15 años de antigüedad en la empresa, ¿sí? Y se le va a dar 12 días por cada año. Y también nos menciona por ahí, a ver, déjense los comparto. Aquí tenemos esta parte. A ver. Ok. Aquí tenemos que para determinar las indemnizaciones, en este caso haciendo referencia a la prima de antigüedad, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica, se considera esa cantidad como salario máximo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita el salario mínimo está en 123.22. Si yo tengo un trabajador que gana 500 diarios, yo esta prestación de la prima de antigüedad se la voy a entregar. Lo más que le puedo entregar son 2 salarios mínimos. No importa que gane 500 diarios o 1000 diarios. Yo le voy a entregar la prestación en base a, que serían 246.44. ¿Sí? Yo me voy a sujetar a calcular esos días por año en base a esa cantidad de 246.44. ¿Sí? Porque imagínense que gane 1000 diarios y los 12 días por año es mucho. Bueno, vamos a suponer por cada año laborado. Vamos a suponer que este trabajador pues tiene 16 años en la empresa. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a liquidar. Pues tenemos que calcularle su prima de antigüedad. ¿Cuál va a ser su prima de antigüedad? Pues bueno, aquí, como esta prestación en específico tiene un tope, no vamos a hacer bueno, no se crean, sí. Supongamos que él, no sé, gana 13,000 pesos. Supongamos, no es mucho. Vamos a ponerle 150. Pues sí, vamos a dejarle los 3,000. Bueno, salario diario, ¿cuál sería? 3,000 entre su periodo de nómina, que una decena pues son 10 días. Él gana 300 diarios, pero nosotros ya sabemos que la prima de antigüedad tiene un tope. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber que el salario mínimo vigente son 123.22, ¿sí? Entonces, a mí me dice la Ley Federal del Trabajo que yo tengo que entregar la prima de antigüedad con un salario máximo de 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, yo no le voy a pagar la prima de antigüedad por 300 pesos porque rebasa, ¿sí? Mira, igual a 123.22 por 2, porque es el tope que me marca la ley. Yo le tendría que calcular su prima de antigüedad en base a 246.44, porque él gana 300 y ya estoy rebasando el tope que me marca la ley. En dado caso que la empresa sí le quiera pagar de este modo, está bien. Sí, o sea, si es más dinero el que le quiere dar, está bien, no hay problema.
Pero si la empresa trabaja en base a prestaciones de ley, pues tenemos que sujetarnos a este tope. 2 salarios mínimos del área geográfica. Si estuviéramos liquidando un trabajador que labora en la frontera norte, tendríamos que sujetarnos al salario mínimo de aquella parte del país, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a suponer que estamos entregando únicamente prestaciones de ley en esta empresa, ¿sí? Bueno, entonces voy a, ya que tengo mi tope establecido, voy a determinar los días que le tengo que cubrir por esta prestación. Dice que van a ser 12 días por cada año laborado si tiene más de 15 años de antigüedad en la empresa. Aquí en este supuesto, pues este trabajador tiene 16 años en la empresa, entonces ¿cuántos días le corresponden? Pues esto va a ser igual a los 16 años que tiene, o sea, ya como tiene más de 15 años laborando en la empresa, ya tiene derecho a esta prestación, pues serían 16 por 12 días, son 192 días. Sí, aquí serían 192. 192 días. Sí, entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Ya tengo mi cantidad en días. Lo único que voy a hacer, voy a multiplicar esos 192 días por el tope de los 2 salarios mínimos, que es mi base máxima para yo pagar esta prestación. Entonces, yo por concepto de prima de antigüedad le voy a entregar 47,316. ¿Sí? Y más sus proporcionales eso lo vamos a ver más adelante en el finiquito y en el recibo de finiquito, los cálculos que lleva un finiquito, aparte de sus días que haya elaborado, de su proporcional de aguinaldo, prima, vacacional, de vacaciones, le voy a entregar su indemnización de prima de antigüedad, si le aplica, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Les envío un saludo, espero que sí estén viendo los videos y que sí vean el video y nos vemos por ahí el viernes, ¿sí? Hasta luego, que pasen buen día.